oprimidos. Hoy vamos a ver, como en el título ya lo pusimos, sanidad para los quebrantados de corazón. En algunas traducciones del Nuevo Testamento no aparece así esta frase, sanidad a los quebrantados de corazón, pero está implícita y de hecho en Isaías capítulo 61 sí está. Y quiero que me ayude a leerlo allí en Isaías 61, 1 y 2, que es la profecía. La leemos, dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Sí, aquí está claramente el concepto de vendar o sanar a los quebrantados de corazón, consolar a los tristes. Y esto nos habla de que la unción del Señor que ahora está sobre la iglesia tiene como fin también alcanzar a aquellas personas que tienen el corazón quebrantado, su corazón herido, dolido, con fisuras, y la unción del Señor viene para poder sanar. Todos nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Todos somos así, seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes se puede herir, puede sufrir heridas. En el cuerpo, bueno, nos podemos lastimar, podemos herir. Esto se va a sanar porque el cuerpo tiene un proceso automático, se podría decir, donde se sanan las heridas con tiempo, limpiando la herida, sacando todo lo que sea perjudicial, pero se va a sanar. Es algo, una regeneración automática. En el espíritu nosotros también se puede sufrir. De hecho, la mayor herida que el ser humano tuvo fue la del pecado en el espíritu. Y esa herida que se generó allá en el jardín del Edén y después la cargamos todos, ¿sí? El Señor Jesús la sana por medio de la redención de la cruz. Ahora, el alma también se hiere. Y en el alma es donde se aloja también el corazón, las emociones, los sentimientos. Y el alma, digamos que es el lugar más complejo para sanar las heridas. Es el lugar más complejo. Quizás muchas veces nos hayamos preguntado si fulanito conoció al Señor, ¿por qué todavía lucha con lo mismo? Si fulanito conoció al Señor, ¿qué le impide comprometerse más? ¿Por qué es recurrente sobre un determinado tema? Vieron que yo no sé, quizás usted conozca, ¿no? Pero yo he tenido muchas situaciones de personas, ¿no? Donde te pones a hablar con ellas y salta inmediatamente el dolor, las cosas que viene arrastrando de años. Y vos decís, ¿qué pasa que esa persona no llega a sanar? ¿Qué pasa que carga con una mochila tan pesada que no ha podido sacársela de encima en todo este tiempo? Si creemos que el Señor es el que lo va a liberar, el que lo va a sanar, el que le va a dar nueva vida, eso es lo que predicamos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué esa persona carga con esto si se supone que ya tendría que haber sacado esa mochila? Sencillamente, yo encuentro que hay un tema muy recurrente en la iglesia,
donde se ha enseñado mucho sobre sanidad interior, ¿verdad? Ha habido, yo creo que seguramente muchos de ustedes han tomado algún taller de sanidad interior, algo que tenga que ver con la sanidad interior, algún curso, lo que sea. Y yo veo que hay gente que va de sanidad interior en sanidad interior, de taller en taller, y nunca logran sanar. Y me he dado cuenta que muchos de esos talleres tienen que ver con una cuestión más psicológica que espiritual. Y ahí es donde hemos fallado, porque no se puede arreglar el alma desde el alma. No se puede arreglar las heridas del corazón desde justamente un corazón herido, con herramientas que son emocionales o con herramientas que son más bien del alma, psicológicas solamente. Y no es que esté en contra de los psicólogos, por ahí los psicólogos tienen en su tarea, quizás nos ayudan a ver algunas cosas, pero no alcanzan a llegar a donde hay que llegar para sanar. Porque las heridas del alma se sanan y empiezan a ser sanadas desde el Espíritu. Desde el Espíritu. He tenido situaciones y hay muchos testimonios que decían: yo estaba yendo al psicólogo, estaba y no podía avanzar y no podía arreglar esto, no podía arreglar. Y viene al Señor, se entrega al Señor, deja que el Señor lo procese, lo trate y se sanó. Y ya está. Entonces me queda como conclusión, no es que termine la prédica, me queda como conclusión de que si bien el psicólogo puede darte algún vistazo y ayudarte en alguna forma, el único que te va a sanar es Jesús. El único. Solamente Él tiene poder para sanar. Y si no estás sano y todavía venís arrastrando, te quiero decir esto: no vas a encontrar en ningún lado más la sanidad. Es en Jesús. No hay otro lugar. Vamos a ir desarrollando el tema para que me entienda mejor y para que profundicemos y nos metamos bien a fondo, ¿sí? Sanar a los quebrantados de corazón o consolar a los tristes, como dice el pasaje, es básicamente sanar las heridas del corazón. Heridas que se produjeron por distintas circunstancias. Y yo estoy seguro que todos acá hemos vivido de alguna u otra manera heridas en el alma, heridas en el corazón. De alguna u otra manera. Algunas circunstancias que a la larga se van volviendo en un peso muy grande de llevar. Empieza esa mochila a cargar demasiado. La palabra para quebranto que se utiliza acá es la palabra hebrea shabar, y tiene la connotación de fracturar, quebrar, destrozar, romper. Y todo eso es lo que pasa muchas veces en el corazón. Es decir, se rompió algo que estaba bien. Yo creo que cuando nacemos, bebés, nacemos con todo un futuro por delante. Nacemos con un corazón que se supone que tiene que ser amado por sus papás y por la gente alrededor. Pero cuando uno nace como un material nuevito, una hoja, un libro a escribir. El tema es que en el camino van pasando cosas. En el camino van pasando cosas que van fracturando, van quebrando, van rompiendo. Y quiero mencionarte algunas de esas cosas que van a ir pasando en tu corazón. Poné la siguiente ahí. Un corazón que se va rompiendo. ¿Cómo se va rompiendo? Bueno, las palabras que aparecen ahí son un poco el resumen de lo que quiero ir mencionándoles ahora. Pero, por ejemplo, personas queridas que nos hayan fallado de alguna manera. ¿Sí? Creo que uno de los dolores más grandes es cuando una persona a la que amás te falla. Un papá, una mamá, un amigo.
Otra cosa, por ejemplo, haber tenido padres que fueron abusivos, autoritarios física y emocionalmente. Papás que en vez de amarte eran un general de ejército que te hacía vivir la vida de esa manera. Y en vez de haberte amado, no te amó, quebró tu corazón. Otra cosa, que personas amadas nos hayan traicionado. La traición es tan dura, tan difícil, tan dolorosa. Gente en la que confiabas te traicionó. Una separación, la separación de nuestros padres, por ejemplo, donde uno venía con te criaste en una familia donde había papá y mamá, pero de repente se quebró algo allí. Y en ese quebrarse algo es que tus padres se separaron y todo lo que era tu mundo se vino abajo. ¿Y ahora cómo seguimos? Y eso queda como una herida tan grande en el corazón que tiene que ser sanado. Que una relación sentimental en la que habíamos puesto toda esperanza se termine. Porque realmente el que amaba quizás era uno solo. Duelos que se extienden en el tiempo. Murió papá, murió mamá, murió algún familiar amado, un amigo, y no puedo salir de ese duelo. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa, y se va transformando en una herida difícil de llevar. Padres ausentes o quizás presentes, pero sin estar verdaderamente. Y se genera un espíritu de orfandad. Lo tuve, pero no lo tuve. Y en otros casos no lo tuve directamente. Y saben que para nuestra identidad la imagen de papá y la imagen de mamá son tan importantes que cuando uno de los dos no está o me ha fallado en eso, queda una herida grande. Queda una herida. Falta una pieza del rompecabezas que no la consigo. Ser rechazados o no considerados. ¿Cuántos hemos vivido el rechazo? ¿Cuántos buscaste y siempre rechazo? Y no hay cosa, una de las cosas más dolorosas para la vida es que constantemente te rechacen. La frustración, el estar estancados a la larga, te va haciendo una herida. Porque no conseguí lo que aspirabas. Porque lo que esperás tarda. Y se va formando una herida. Que nos cataloguen de algo que no somos. No sé si te ha pasado, mucho pasa en la escuela, ¿no? Pero en la vida, cuando te catalogan de algo que no sos y te lastiman y te ponen motes de que sos tal cosa, y vos decís, yo no soy eso. Muchos lo hemos vivido quizás con nuestros padres, que en algún momento nos dijeron algo: sos un inútil, no servís para nada, no vas a llegar nunca a nada. Y esas cosas duelen, y duelen mucho. Y cuando uno las arrastra en el tiempo, es muy doloroso. Vivir años bajo mucha presión y terminar agotados física, mental y emocionalmente. Hay gente que vive una situación, sea sentimental, laboral o lo que sea, bajo presión constante, donde nunca llegas a cumplir las expectativas de nadie y te presionan, y eso hace daño. Es un dolor. Sobrevivir a una experiencia traumática que cambia nuestra manera de ver el mundo
Pregúntenle, por ejemplo, a los excombatientes de Malvinas cómo está su corazón. Haber visto morir al lado de ellos a tantos y de las maneras terribles en que murieron. Así, o por ejemplo que hayas tenido un accidente donde viste cosas terribles y tu corazón no vuelve a ser el mismo. No sentirnos amados genera una gran herida. Cuando miras a tu alrededor y decís, nadie me ama. Y lo peor es que quizás te sientas así en medio del seno de una familia donde se supone que tendría que haber amor. Todo esto genera heridas, dolor, grietas. Y hay muchas personas así. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está herida? ¿Cómo me doy cuenta que una persona ha vivido algo de esto y lo ha cargado por años? Bueno, comienzan a aparecer características muy notorias. Por ejemplo, es una persona que tiende a aislarse. No que le gusta la soledad. A mí, por ejemplo, me gusta la soledad, ¿no? Me gusta estar solo, orar, buscar, pasar tiempo conmigo. Yo me aguanto. Pero hay gente que tiende a aislarse porque no quiere el contacto con la gente. Porque ha sufrido y tiene miedo de que lo sigan haciendo sufrir. Una persona que está herida se esfuerza por llamar la atención. Mírenme, mírenme. Porque necesita que la valoren o que la revaloricen. Una persona herida es demasiado susceptible, se ofende enseguida. Se ofende. Cualquier cosita que le decís se ofende. Una persona herida se torna demasiado posesiva. Él es mío, mío, o ella es mía, mía, ¿no? Y posesivo, no podés. Y se ponen, son celosos con aquellos que creen que son de ellos. Papá, mamá, amigos, hermanos de la congregación, el pastor, el líder. No, es mío, mío, no te metas. Una persona herida es una persona que busca el perfeccionismo. Es como que siente que no se puede equivocar, porque si se equivoca lo van a rechazar. Entonces está constantemente tratando de no fallar. Pero saben que eso se transforma en una carga muy, muy grande. Muy grande. Critica a otros. Te lo digo para que oremos, pero ¿sabe qué? Y no tiene problema de vamos a charlar no, pero viste que el hermanito, y le sale la crítica. ¿Por qué? Porque en esa crítica está tratando de desvalorizar al otro para revalorizarse a sí mismo. Se proyecta en los demás, como que los demás tienen que hacer lo que él cree que tiene que hacer, que tiene que ser. Como que él tiene que hacer tal cosa, ¿no? Pero en realidad lo tendrías que hacer vos. Y trata de compensar. Todo el tiempo está como que camina buscando compensar las situaciones para que lo amen o la amen. Hermanos, lamentablemente muchas personas viven años, décadas en esta situación que los lleva a estancarse. Generan amargura y más amargura. Hay un texto anónimo que dice: una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada se levanta resentida.
Una persona que se acuesta resentida se levanta amargada. La palabra del Señor dice acerca de esto: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hay heridas, cuando hay quebranto, cuando hay dolor, cuando alguien hizo algo contra mí y eso no lo he reparado inmediatamente, poco a poco eso se va transformando en una raíz de amargura. Y cuando hablamos de raíz de amargura, es como una raíz que va penetrando en tu corazón y se va metiendo cada vez más adentro, y mientras más entre, después va a ser más difícil sacarla. Y cuando hablamos de una raíz de amargura, hablamos de una situación de dolor que se puede figurar como si fuera un árbol, como está ahí. Y si hay raíz, hay árbol. Y si hay árbol, hay fruto. Y si hay fruto, alguien se come ese fruto. Y el fruto ese es amargo, porque es conforme a la semilla que se sembró. Y ese fruto amargo se lo comen los que están al costado tuyo, porque el árbol no se come sus frutos, ya es un árbol de amargura. Pero los que están alrededor comienzan a comer ese fruto. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis hermanos comienzan a comer un fruto de amargura. ¿Y saben qué termina sucediendo, hermanos? Que no se te van a querer acercar más, que comienzan a rechazarte. Y después terminamos diciendo: ay, el hermano no me ama, pero es que no te puede amar si seguís produciendo fruto amargo, porque no quiere comer ese fruto. Porque si sos un hijo de Dios, se supone que ese fruto ya no tendría que estar en tu vida. El fruto que los hermanos esperan comer de tu vida es el fruto del Espíritu, fruto dulce que viene de parte del Señor. Pero cuando se encuentran con una persona que el fruto es amargo, amargo, amargo todo el tiempo, llega un momento que van a decir: yo no me junto más con esa persona, no quiero comer ese fruto. La amargura genera sentimientos que no ayudan en nada. El rencor, el enojo, impotencia, inferioridad, se vive frustrado, hay mirada negativa de la vida. Esas cosas a mí me entristecen, porque he visto mucha gente que vive con mirada negativa de la vida. Nunca una buena. Siempre buscan mirar lo malo, lo que falta, lo que nunca llega. Y saben que dice, no está chico ahí, pero la palabra dice el Señor Jesús: si tu ojo es bueno, todo tu ser estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu ser estará lleno de tinieblas. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús? ¿A cómo mirás? ¿Cómo ves las cosas? Si lo ves con un ojo bueno, vas a ver todo bien y vas a comenzar a llenarte de luz, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero si tu ojo es malo y lo único que ves es lo malo de las cosas, y comenzás a criticar y a enojarte y a hacer cosas, y te vas a llenar de tinieblas. Y no estoy dando un curso de autoayuda y eso, ¿no? Que es la palabra. Que el Señor quiere que podamos tener una mirada de bien, de luz. Las raíces de amargura se van metiendo profundamente y empiezan a contaminar. Fíjese, el pasaje dice: no permitamos esto, para que no nos estorbe y que muchos sean contaminados. Si vos tenés una raíz de amargura, a vos te va a estorbar, no te va a dejar vivir, pero a la vez a otros los contamina.
Las raíces de amargura son una puerta abierta que el enemigo aprovechará para entrar en nuestras vidas y destruir. Porque una raíz de amargura es una expresión de sentimientos malos, de sentimientos de enojo, de impotencia, de frustración, de dolor. Y nadie quiere estar ahí, pero el enemigo sí. El enemigo utiliza eso para entrar. Las raíces de amargura solamente pueden ser cortadas con la unción del Señor. Pero si las personas no se someten a la unción, a la presencia del Señor, esa raíz de amargura, esa herida, ese quebranto, se transforma en un verdugo presente todo el tiempo. Un verdugo, ¿saben qué es un verdugo? Es una persona que fue capacitada para hacer sufrir. Cuando una persona era encarcelada, enjuiciada, muchas veces se mandaban a los verdugos como parte de su castigo, y los verdugos solamente querían hacer sufrir. Y cuando una persona vive en amargura años y años y años, aparecen los verdugos, los emisarios de Satanás que te hacen sufrir. Pero hay algo hermoso en Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que quiere Dios para vos: hacer vivir tu espíritu, vivificar tu corazón quebrantado. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios no quiere verte con fracturas en tu corazón. Dios no quiere verte amargado. Dios no quiere que vivas la vida pensando en lo que pasó. Y esto me traía, cuando preparaba esto, algo que en algún momento el Señor también me mostró acerca de la historia de Samuel y Saúl. ¿Se acuerdan? Samuel y Saúl. Samuel era el profeta, el sumo sacerdote, juez de su tiempo. Dios le da la encomendación de levantar a Saúl como rey. Pero en esa encomendación, cuando Samuel unge a Saúl, se levanta un rey, pero no era conforme al corazón de Dios ese rey. Era más bien conforme al corazón de un pueblo. Y este rey falló. Y yo veo que Samuel le había puesto tantas fichas a Saúl, pero resulta que Saúl no tuvo que ser desechado. Y hay el primer versículo del capítulo 16 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y fíjese esto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a llorar por este rey? ¿Hasta cuándo vas a llorar por este hombre que tenía todo el potencial para hacer lo que Dios le había mandado a hacer, pero no lo hizo? ¿Hasta cuándo vas a llorar por lo que pudo haber sido y no fue? ¿Hasta cuándo? Y hay muchas personas que se quedan estancadas en llorar en lo que pudo haber sido y no fue. Llorando porque mis papás, y le echan toda la culpa a sus papás. Y capaz que sus papás tuvieron razón, pero ¿hasta cuándo vas a llorar eso?
No, porque si yo hubiese tenido y hubiese ido a la universidad, ¿no? Pero no pudiste. ¿Hasta cuándo vas a llorar eso? No, porque si yo me hubiese casado con... Pero no pasó. ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vamos a llorar por lo que pudo haber sido y no fue? Si yo tuviera a mis papás vivos, pero no están. ¿Y hasta cuándo vas a llorar eso? ¿Hasta cuándo vas a continuar de luto? Algo que el Señor me hablaba cuando yo leía este pasaje en esa oportunidad y que lo quiero traer aquí de nuevo es esto. Hasta que no dejemos de llorar a Saúl, no puede venir un David. Y David se transformó en el rey que marcó la vara con la cual iban a ser medidos todos los reyes. David trajo un tiempo de prosperidad y conquista como ningún otro. David trajo un tiempo espiritual de plenitud como ningún otro. David fue el único rey con el que el Señor hizo un pacto eterno. Un pacto que de su linaje iba a estar sentado en el trono siempre un descendiente. Y hoy tenemos al descendiente de David sentado en el trono. David marcó la vara. Todos los reyes de Israel fueron medidos con la vara de David, no de Saúl. Pero hermanos, hasta que nos dejemos de llorar por un Saúl que nos pasó en la vida, no va a venir un David. Tengo que aprender a soltar esto para poder tomar lo verdadero. Hay una historia de un... ¿Le gustan los cuentos? Se lo cuentan a los chicos después cuando van a dormir, ¿sí? Hay una historia de un rey que había comprado 2 halcones. Y uno de los halcones se puso en una... Cuando lo soltaron en el patio, se puso en una ramita y se quedó ahí. Mientras el otro volaba, este estaba parado en la ramita y no se movía de ahí ni a comer. Y pasaban los días y estaba agarrado a la ramita y no se movía de ahí. Y el rey se empezó a preocupar porque dice: se me va a morir este. Mientras el otro volaba, este estaba parado en la ramita y no se movía de ahí. Entonces, como hacen los cuentos, ¿no? El rey llama a todo el pueblo y el que le solucione el problema va a tener un premio, ¿no? Entonces llama a la gente, al pueblo, a ver quién le podía solucionar el tema. A la mañana siguiente el rey se levanta y ve los 2 halcones volando. Milagro. Y dice: ¿quién hizo esto? Y aparece un paisano: yo fui. ¿Cómo hizo que este halcón volara? Fue fácil, majestad. Le corté la rama. Tuvo que soltarla. Y hay gente que no suelta. No suelta. Y hasta que no sueltes, no vas a poder volar. En base a todo esto, quiero que veamos una historia de una sanidad. Yo en esto veo muchos principios en esta historia de sanidad, que la vamos a encontrar en Juan capítulo 4. Ya saben ustedes a quién me refiero. Juan 4, 16 al 17 dice: Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta.
Conocemos la historia, dice el capítulo 4 de Juan, que arranca con una frase hermosa que dice: le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y cuando en la palabra que se utiliza, la palabra griega para necesario, tiene la connotación como de obligación, como que él sentía una obligación de pasar por Samaria. Y cuando pasa por Samaria se va a este pozo, y al mediodía, mientras los otros discípulos van a comprar comida, Jesús se queda en ese pozo y aparece esta mujer. Y comienza a tener una charla que empezó mal, porque él le dice: ¿me convidas agua? Y la mujer le dice: ¿cómo vos, siendo judío, hombre, le pedís agua a una mujer samaritana? O sea, estamos separados. Miren lo que se fijaba esta mujer. El hombre le está pidiendo un vaso de agua, pero ella sacó todo lo que los dividía y los separaba. Y ahí comienza una charla que, si uno la ve del lado de Jesús, es una charla espiritual. Pero esta mujer la tomaba por el lado natural. Jesús le ofrecía agua, que era agua espiritual, pero esta mujer, ¿y de dónde la va a sacar si no tiene con qué sacarla? Hasta que llegan a este punto, porque como que la charla no prosperaba. Entonces Jesús le dice: bueno, está bien, anda a llamar a tu marido. No tengo marido. Bien, porque 5 has tenido, y el que tenés ahora no es tu marido. Esta mujer había tenido 5 maridos. ¿Y sabe de qué habla eso? 5 intentos de ser feliz. Porque eran encima maridos. Legalmente se había casado. Legalmente, 5 intentos. Vamos a suponer que 1 o 2 se le murieron porque viuda, no sé, que no dice eso, ¿no? Pero vamos a ser un poquito buenos, matémosle 2, ¿sí? Pero siguió buscando y estaba con el 6º, que no era su marido. No había oficializado eso, no lo había legalizado, y estaba buscando ser feliz. Estamos hablando de 6 hombres en su vida, y hablamos de un tiempo y una cultura que no era como nosotros hoy. Capaz que no es tan llamativo, ¿sí? Lamentablemente. Pero hoy se puede dar un caso así tranquilamente, que haya una mujer conocido por lo menos a 6 hombres en su vida. Pero estamos hablando de una cultura donde no era normal esto. No era normal. Es una cultura más reservada, donde habían otros principios. Y esto seguramente le habían dado algún tipo de título ante la sociedad. Ahí está la 5 veces divorciada. Ahí está la que está con uno que no es su marido. Ahí está. Y eso era lo que la gente decía seguramente. Por eso ella va a esta hora del día, que era el mediodía, cuando nadie iba a sacar agua al pozo. Porque generalmente todas las mujeres iban a sacar agua al pozo temprano en la mañana, 6, 7 de la mañana. A la hora fresca, a la hora donde se juntaban todas, tenían su tiempo de charlas ahí las mujeres y desayunaban juntas, ¿no? Pero esta mujer no iba a esa hora, fue al mediodía. Porque no quería ser vista. Porque no quería que la anden señalando. Porque no quería que la cataloguen de algo. Porque quizás seguramente sentía el rechazo. Seguramente sentía cómo hablaban de ella. No era una mujer
como diríamos, de buena fama para el pueblo. Probablemente mucha gente ni siquiera se quería acercar a ella. Y la pregunta es, ¿qué había hecho que 5 maridos y una actual pareja, ella esté en esa condición? ¿Por qué? ¿Por qué no le bastó un marido? Listo, ya está, no quiero probar más. Pero siguió probando. Si ahondamos un poco, debemos admitir que cada uno de estos 5 maridos fue un fracaso. ¿Y a quién le gusta admitir los fracasos? Cada uno de estos maridos es una vergüenza. Y esto seguramente la ha llenado de inseguridades. Capaz que esa era la razón por la cual no se había casado con el último. Estaba insegura. ¿Para qué me voy a casar si capaz que me divorcio? De vuelta. Y todo eso era algo legal. Si habían habido 5 maridos eran legales, los divorcios eran legales, todo, el último no era. Estaba ilegal en ese sentido. ¿Qué provocó un casamiento y rotura? Otro casamiento y rotura. Otro casamiento y rotura. ¿Qué lo provocó? ¿Qué vacíos había en su corazón que ningún hombre estaba pudiendo llenar? No sabemos mucho acerca de ella, pero definitivamente sí podemos asegurar que su corazón estaba sediento de amor, de valoración, de una plenitud que no estaba encontrándolo. No sabemos nada acerca de sus heridas, pero las tenía. Seguramente 5 matrimonios fracasados y una 6ª relación habían generado una valoración de su vida por parte de las demás personas que no era buena. Una situación así genera aislamiento, como vimos en las características. Genera enojo, genera amargura, genera resignación, genera dolor. Por eso fue en busca de agua en un horario que nadie iba, como le decía recién. Y esta era la razón, hermanos, por la que el Señor amado le era necesario pasar por Samaria. Porque la ama. Y porque vio y sintió a lo lejos una mujer en esta condición. Me es necesario pasar por Samaria, muchachos. Tengo una cita ahí. Tengo una cita divina. Tengo que ir a sanar un corazón. Toda la charla inicial, fíjense que es un ofrecimiento del Señor Jesús a esta mujer para saciar la sed que ella no estaba pudiendo saciar. El Señor Jesús le dice en el versículo 10 del capítulo 4, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ya arrancó el Señor diciéndole: yo te puedo dar algo que no te lo va a dar nadie y es lo que estás necesitando. Luego le sigue diciendo en el versículo 13 y 14, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua, del agua normal, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que fluya para vida eterna. Jesús le está diciendo a esta mujer que Él es el que puede llenar todo. Que lo que ella ha buscado por tanto tiempo, Él lo puede llenar. Y esta mujer no le está entendiendo. Jesús habla de que todos nosotros necesitamos, para sanar nuestras heridas y llenar esos vacíos que nos han dejado las heridas, una sola cosa, y es su agua. Y su agua es su presencia, su agua es su espíritu. Por eso hablamos de que las cosas no se pueden sanar desde el alma, se tienen que sanar desde el espíritu, porque es el Espíritu Santo el que comienza a sanar
desde el Espíritu todo lo demás. Lo humano, lo terrenal se termina. Dice el Señor: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer había bebido de un pozo, se terminó el pozo. Volvió a otro pozo, se terminó el pozo. A otro pozo, se terminó el pozo. Estaba bebiendo del pozo equivocado, de un pozo que se termina y que vuelve a tener sed. ¿Me entiende? El Señor Jesús en Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero a partir de que Jesús murió, resucitó y fue glorificado, vino el Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo es el agua que necesitamos beber. Es el agua que necesitamos para que nos llene y nos dé la plenitud y sane toda herida. No hay pozo de agua en este mundo que pueda hacer lo mismo. Muchos buscan terrenalmente saciar la sed que hay en sus corazones. Sed que les provoca un corazón agrietado, fracturado por el dolor y por todas las heridas que hemos estado viendo. Pero solamente Jesús te da una vertiente de agua que nunca se termina. Una vertiente de agua que sacia completamente tu ser. Una vertiente de agua que puede sanar toda herida, cerrar toda fractura, hacer un corazón nuevo. Solamente Jesús. No hay nada en este mundo que pueda hacer lo mismo. Solo Jesús. El Señor le advertía al pueblo, creo que no está ahí, chicos, este versículo. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este es el gran dilema del ser humano, que saben que el Señor es la fuente de agua de vida, que sacia toda enfermedad, sana todas las heridas, sana todo, trae plenitud, sana toda sed, pero eligen buscar en cuevas, eligen cavar fosas para retener algo de agua ahí, pero dice que son rotas, no retienen agua. En vez de ir a la vertiente que sale y sale y sale agua y no para de salir, prefieren esforzadamente cavar huecos, fosas, esperar que llueva y caer el agua, y cuando algo de agua llega ahí, bueno, tomar, pero no retienen agua. ¿Por qué tenemos esa tontera los seres humanos de pensar que acá voy a saciar mi sed, cuando esto que yo hice y que yo busqué humanamente se va, no sacia? ¿Por qué no vengo acá a la fuente de agua de vida eterna, que me va a saciar, que me va a sanar, que me va a restaurar? La mujer samaritana había buscado en el pozo equivocado. 5 pozos equivocados y un sexto que estaba probando. 5 pozos que ella había cavado y pensaba que el agua que iba a juntar acá la iba a saciar. 5 pozos y estaba cavando uno nuevo.
Y el Señor le está diciendo: yo soy el que te puede dar una fuente de agua de vida. Ya no vas a necesitar cavar. Ya no vas a necesitar tomar agua de otro lado, porque el que de mí bebe no volverá a tener sed. Lamentablemente, muchos a nuestro alrededor están heridos, oprimidos, y eso les produce una sed que le buscan saciarla en cualquier lugar, cavan cisternas. Muchos han sido heridos por sus padres, familias, amigos, personas cercanas, hasta gente en la iglesia, porque todos somos seres humanos y quizás muchos han herido por eso. Líderes, pastores. Y uno puede decir: no, sí. Y lamentablemente pasa y ha pasado. Y hoy es tiempo de que empieces a soltar esas heridas, a dejar de cavar cisternas rotas, para que lo único que puede llenar tu vida, que es Jesús, te sacie. Es una necesidad por diseño en el corazón del hombre. Dios nos creó a todos para tener con Él una comunión y plena satisfacción, pero en Él. Hermano, cuando en Él encontrás tu plenitud, ya no necesitas buscar a nadie más. Pero mientras creas que otra persona tiene que ser responsable de tu felicidad, estás cerrando, estás cavando en el pozo equivocado. Muchas veces hemos hablado con matrimonios o con parejas, y terminamos diciéndole siempre lo mismo: si estás esperando que él te haga feliz, o si estás esperando que ella te haga feliz, estás mal. Porque tu felicidad la tenés que encontrar primero en Cristo. En Cristo. Porque les decimos, porque ha sido también nuestra experiencia y la experiencia de todos los matrimonios: fallamos. Los hombres fallamos, las mujeres fallan. Y si vos estás esperando que tu marido te haga feliz, te voy a decir una cosa: te va a herir antes que hacerte feliz. Te va a fallar. Seguramente te ama, pero es una persona que tiene fallas. Lo mismo que si estás esperando que tu esposa te haga feliz, estás equivocado. Porque no, seguramente te va a lastimar. Y no porque quiera, sino porque también tiene fallas. Obviamente que uno resuelve las cosas, pide perdón y todo lo demás, pero no esperes que tu esposo o tu esposa te hagan felices. Encontrá la plenitud, encontrá la felicidad en Cristo. Él es la fuente de agua de vida que salta para vida eterna y sacia toda sed. Y en Él nos encontramos juntos, mi esposa y yo, bebiendo de la misma fuente, siendo felices por la misma razón, y nos compartimos esa felicidad. Nos compartimos el gozo. Pero mi esposa no tiene la responsabilidad de hacerme feliz, porque si yo le meto a ella esa responsabilidad, le estoy metiendo una presión impresionante, y ella no tiene por qué llevarla. Amén. Los matrimonios. Nada saciará nuestra sed, nada llenará nuestro vacío, solamente Dios. Y cuando ese vacío es llenado, las heridas son sanadas, las frustraciones son dejadas atrás, el dolor se va, hay nueva esperanza. Eso produce el agua de Dios. Ezequiel 47:9 dice: todos los seres vivos que naden donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá.
Y está hablando en Ezequiel 47 del río de Dios que sale del trono de Dios, del templo de Dios, y empieza a traer vida a la tierra, llegando hasta el mar muerto y lo llena de vida. Transforma milagrosamente, sobrenaturalmente, todo en vida. Por donde este río pasa, hermanos, todo comienza a ser transformados. El agua de Dios comienza a traer plenitud. El agua de Dios comienza a traer vida. El agua de Dios comienza a traer sanidad. El agua de Dios comienza a traer todo lo que esperamos. La historia de la samaritana, en Isaías 41:17 dice: los afligidos y menesterosos buscan agua y no la encuentran. La sed les saca la lengua, pero yo, el Señor, los he escuchado. Yo, el Dios de Israel, no voy a desampararlos. Abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en la tierra seca. Hermano, esa es la promesa del Señor para tu vida. Esa es la promesa para todo aquel que está pasando una situación de sequedad. Una situación en la que vos decís: ya no puedo más con este dolor, no puedo más con esta herida, no puedo más con esta frustración, no puedo más con esta carga que he llevado por años. Mi corazón está sediento y no sé dónde. Y el Señor dice: voy a abrir camino y voy a abrir ríos, manantiales, para que bebas. Y todo porque te amo. La historia de la samaritana, luego de lo que vimos, nos habla de una charla sobre adoración después, y vemos poco a poco al Señor Jesús revelándose a ella. Y me encanta porque termina de esta manera en Juan 4:25-26. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Miren cómo ya cambió todo. Llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Saben por qué es tan hermoso este pasaje? Porque es la primera vez que Jesús se le declara como el yo soy, como el Cristo, como el Mesías a una persona. La primera vez que Jesús dice: yo soy el Cristo. Y es que cuando nos hemos encontrado con Jesús, cuando nos hemos encontrado con aquel que es la fuente de agua que salta para vida eterna, Él comienza a revelarse a nosotros, y su revelación termina sanando nuestra vida. La revelación de su persona, la revelación de quién es Él, termina sanando nuestras vidas. Él comienza a revelarte algo tan grande, quién es Él, que es de la eternidad y para la eternidad, que todo lo que el ser humano vive es tan pequeño delante de Él, que te lleva a mirar las cosas desde otra perspectiva. Y cuando empezás a mirar a Dios, y cuando Él se te revela, vos decís: todo lo que viví, todo por lo que sufrí, ya está, lo suelto. Por eso Él te sana. Él te sana, te restaura, te levanta. Un encuentro de sanidad con el Señor termina con la más grande revelación. Los músicos siguen ahí pasando. Un encuentro de sanidad con el Señor terminó en la más grande revelación. Y nuevamente, muchachos, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario. ¿Qué ocurrió después? Esta mujer salió corriendo a la ciudad. Salió corriendo a decirle a todo el mundo:
eso de los que ella se quería apartar, eso de los que ella no quería ni acercarse, eso de los que ella quería evitarlos. Salió corriendo y se metió allí. Gente, pueblo, me encontré al Mesías. Algo está pasando ahí, bueno, no se distraiga. Me encontré al Mesías. Y no le creían al principio, pero ella fue tan insistente. Se olvidó que tenía 5 maridos y el que ahora tiene no era su marido. Se olvidó que la catalogaban de vaya a saber cuántas cosas. Ahora había algo más importante. Ahora había alguien que había sanado su corazón. Ahora había alguien que merecía que todos conozcan a ese. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Él quiere hacerlo hoy con vos. Hoy quiere el Señor sanarte. Pero no es con psicología, es con su espíritu. Es con la presencia de su espíritu llenando tu vida. Que tengas un encuentro con Él que te transforme para siempre. Que bebas de esa agua con la cual después no vas a tener más sed. No vas a tener más sed. No vas a tener que andar buscando en otras personas o en otras cosas llenar algo en tu vida, porque ya está. Conocí al Cristo, al Mesías. Y ahora todo se alinea en Él. Y todo lo que venga por delante va a estar conforme a Él. Cuando el Señor sanó mi corazón hace años atrás, yo no podía ni siquiera avanzar en la iglesia, hermanos. Yo traía una herida muy grande. Y un día me encontré llorando delante de Él y diciéndole: Señor, yo quiero servirte, pero no puedo. Sentía que arrastraba un ancla que no me dejaba avanzar. Sentía que quería, pero no podía. No tenía fuerzas. No sabía cómo. Y le dije: Señor, si vos me vas a usar realmente, saname. Sana mi corazón. Y el Señor me habló, y lo he comentado muchas veces en Isaías 43. No os acordéis de las cosas pasadas. 43, 18 y 19. Yo hago cosa nueva. Otra vez abriré ríos en el desierto, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y esa palabra y haberme encontrado con la presencia de su Espíritu en esa oración me sanó. Me sanó. Yo de ahí en más no necesité a más nadie para mi felicidad. Cristo era mi felicidad. Yo no necesitaba que me valoricen por otros lados. Yo no necesitaba que presten atención en mí. Yo lo único que quería ahora era que todos conozcan a aquel que me salvó, y aquel que me sanó, y aquel que me llena y me da plenitud. Yo no necesito otra cosa. Y hoy el Señor te quiere dar lo mismo. Por eso respóndele hoy. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, papá, yo te doy gracias por este día, por este tiempo juntos. Gracias por estar en tu presencia y gracias por tu palabra, papá.
Señor, todos nosotros aquí, en mayor o menor medida, sabemos lo que son las heridas del corazón, los quebrantos, el dolor allí, sentirnos secos, porque el dolor nos ha ido secando, la amargura nos ha ido secando. Y empezamos quizá a buscar en personas, en cosas, pero nada saciaba. Cuando vos serás el único. Gracias, Señor, porque eres la fuente de agua que salta para vida eterna y sacia nuestra sed y ya no volvemos a tener sed. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos estás ofreciendo en esta noche. Gracias, Señor, porque vos querés que quede atrás todo aquello que fue amargura, que fue dolor, para comenzar una nueva temporada en la cual sanos comenzamos a hablarle a otros de quién eres tú. Señor, revélate en esta hora. Comienza a revelarte, Señor, como la fuente de agua, y termina revelándote como el Cristo, el Mesías. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Siga orando, siga orando.